Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Acá pues un poquito sobre los temas que vamos a tocar a lo largo de la presentación, que va a ser la definición, la epidemiología, la fisiopatología, la etiología, la clasificación, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre la definición, sobre qué es ADEM. ADEM como tal es una encefalomielitis diseminada aguda. Esto es un trastorno desmielinizante inflamatorio que ocurre con mayor frecuencia en niños después de una infección. Esta se caracteriza por una encefalopatía, que lo identificamos como tal como una enfermedad o un daño a nivel del encéfalo, pero aquí lo utilizamos como tal como un síndrome clínico. Y déficits neurológicos multifocales. Como tal, el déficit neurológico lo definimos como una disminución como tal en la función del sistema nervioso, lo cual nos puede dar, por ejemplo, unas parálisis, una disminución de la agudeza visual y este tipo de cosas. Y multifocales nos habla sobre que tenemos diferentes áreas en donde vamos a tener estos focos anormales o estos focos de daño. También se le llama encefalomielitis parainfecciosa diseminada aguda. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología. Las incidencias anuales reportadas como tal de ADEM oscilan entre un 0,2 a un 0,4 por cada 100.000 niños, lo que nos da a entender como tal que este trastorno pues no es tan común, ¿cierto? Este afecta con mayor frecuencia a los niños entre 3 y 7 años. Pues ahorita vamos a ver un poquito como en su etiología por qué de 3 a 7 años, pero realmente es que los niños en esta edad están más expuestos como tal a agentes infecciosos, a microorganismos, a agentes patógenos, y también están en una edad en donde pues es muy común la inmunización o como tal la vacunación. También se ha documentado ADEM en adultos. Esto ocurre con más frecuencia en hombres que en mujeres, con una proporción de 1,3 a 1. Como tal, en los adultos no tiene, digámoslo así, una predisposición en cierta edad, puede ser desde los 18 hasta los 82 años, entonces pues es así muy variable. Y encontramos que también se han reportado mayormente casos cuando tenemos cambios estacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que tenemos unos climas, digamos más invierno, más verano, en el cual se pueden desarrollar infecciones más fácilmente del tracto respiratorio gastrointestinal. También encontramos que todos los grupos étnicos son susceptibles al desarrollo de ADEM. Como tal, no tiene así como una inclinación hacia un grupo étnico, no, todos son susceptibles. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología. A modo de introducción, quiero que entiendan que como tal el ADEM es la autorreactividad dirigida al sistema nervioso central debido a la pérdida de autotolerancia posterior a una infección. ¿Qué pasa aquí? Entonces tenemos una reactividad automática causada por una inducción de la reactivación autoinmune, de la reacción autoinmune por mimética molecular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente nosotros vamos a tener un contacto, o pues los pacientes que tengan este trastorno van a tener un contacto con ciertos tipos de microorganismos, como ahorita en la etiología los vamos a nombrar. Estos microorganismos de cierta forma van a tener un mimetismo molecular, o sea, una similitud con algunas moléculas propias de nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa a la hora de entrar y desencadenar toda la respuesta inmunológica y humoral? Lo que nos va a generar son unos anticuerpos de reacción cruzada, los cuales van a estar pues directamente adheridos como tal a las células infectadas, pero también a las células que presenten estas moléculas, como lo son pues las células del sistema nervioso. También tenemos la interrupción de la barrera hematoencefálica debido al daño causado por la infección.
¿Qué pasa? Resulta que como tal la barrera hematocefálica son unos capilares muy estrechos, pues como tal es una barrera muy selectiva que no permite el paso de ciertas sustancias como tal al cerebro. Y en los procesos infecciosos, dado el caso que se dañe esta barrera, puede darse el caso de que permita el paso de células T o células B autorreactivas o como tal no autorreactivas, pero que generen toda esta respuesta humoral. Entonces sería pues se desencadenaría pues toda la sintomatología del ADEM. Y también tenemos una mediación por la inmunidad innata, pues que en todos los procesos inmunológicos las podemos encontrar, pero aquí también es importante la activación como tal del sistema del complemento, ya que pues tenemos presencia como tal de estos anticuerpos. Tenemos entonces, quise compartirles por aquí esta imagencita como para ilustrarnos un poquito sobre lo que les acabo de decir. Aquí está entrando como tal un microorganismo, un agente infeccioso a nuestro cuerpo que va a desencadenar una respuesta inmune. Esta respuesta inmune va a ser mediada por las células presentadoras de antígenos, pues por el linfocito T desencadena pues toda su respuesta normal, pero aquí los linfocitos B va a diferenciarse en células plasmáticas y va a generar esta producción de anticuerpos de reacción cruzada. Entonces, estos anticuerpos, gracias pues al mimetismo molecular, pueden irse a diferentes partes como tal de la neurona. En este caso traje un ejemplo con un nervio periférico, pero sabemos que esta patología es más desarrollada como tal a nivel del sistema nervioso central. Entonces podemos encontrar aquí que se pueden activar también en el nódulo de Ranvier o como tal en la vaina de mielina, generando pues toda la sintomatología desmielinizante y pues aquí se ve atacando. Aquí está el anticuerpo, podemos encontrar pues toda la iniciación del sistema del complemento o pues directamente por citotoxicidad. Bueno, en la etiología se considera pues predominantemente posinfecciosa, ¿cierto? Se ha identificado que pues de entre un 50 a un 85% se le relaciona con pues casos de procesos infecciosos o de inmunización, quiere decir vacunas. Los organismos asociados más comúnmente son citomegalovirus, virus herpes simple, virus Epstein-Barr, hepatitis A, VIH, neumonía por micoplasma y otras infecciones bacterianas asociadas como leptospira o estreptococos beta hemolíticos. Algunas vacunas relacionadas con este trastorno pueden ser las vacunas hacia sarampión, rubeola, poliomielitis, la de la rabia o el tétanos. En la actualidad como tal, es muy común verlo, más que todo en infecciones virales de tractos gastrointestinales y respiratorios. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la clasificación. Tenemos un ADEM monofásico, un ADEM multifásico, trastornos de recaídas después de ADEM, asociado a anticuerpos de glicoproteína de oligodendrocito de mielina y leucoencefalitis hemorrágica aguda. En el ADEM monofásico, pues esto es un caso pues, que se presenta como tal en la mayoría de los pacientes, ya que implica un único evento, ¿cierto? Entonces, este único evento se puede dar de forma polifocal, que es en diferentes áreas como tal, vamos a tener diferentes focos, pero van a ser en simultáneo, ¿cierto? Pues en el sistema nervioso como tal central, con una presunta causa de desmielinización inflamatoria encefalopática, como ya les había comentado. Estos signos pueden reflejarse como tal en la resonancia magnética, que más adelante los vamos a profundizar como tal en el diagnóstico. Tenemos entonces el ADEM multifásico. El ADEM multifásico se define como 2 episodios de ADEM separados en un intervalo de 3 meses. ¿Qué pasa? En esto se ve más que todo asociado con niños, en niños con anticuerpos persistentes de glicoproteína de oligodendrocito de mielina, que pueden tener más de 2 episodios relacionados.
¿Qué pasa? El oligodendrocito como tal es el que genera las vainas de mielina en todo el sistema nervioso central. Entonces, al haber anticuerpos contra este, pues se generan estos trastornos desmielinizantes. Tenemos trastornos de recaídas después de ADEM. Resulta pues que aquí podemos verlo más que todos en eventos multifocales, ya que pues en el intervalo de estos 3 meses del ADEM se pueden generar unas neuritis ópticas. La neuritis óptica como tal es la inflamación del nervio óptico, que generalmente es unilateral sin una encefalopatía relacionada. También tenemos el trastorno del espectro óptico, que puede ser a consecuencia, como ya lo dijimos, un evento multifásico, a consecuencia de una neuritis óptica, que lo que desarrolla es una neuromielitis óptica. La neuromielitis ya como tal es el proceso autoinmune que se va a dar como tal en el cuerpo axonal o en las vainas de mielina del nervio óptico. Y también puede darse una inflamación en la médula espinal. Puede ser a consecuencia como tal de la neuritis óptica, pero también de la mielitis transversa, que es el proceso infeccioso, el proceso inflamatorio de la médula espinal o un síndrome de área postrema. Aquí pues es importante recalcar que se distinguen los anticuerpos de aquaporina 4, que también nos van a servir bastante como tal para el diagnóstico. También tenemos la clasificación asociada a los anticuerpos de glicoproteína de oligodendrocito de mielina. En esta presentación, pues es muy común, digámoslo así, este anticuerpo, ya que, pues, como ya les había comentado, los oligodendrocitos son unas células encargadas de generar esta vaina de mielina, que la vaina de mielina como tal es una capa aislante del cuerpo axonal que permite conducir el impulso nervioso de manera eficaz. Entonces, ¿qué pasa? Pues estos anticuerpos contra esa glicoproteína genera todo este ámbito de la desmielinización, ya que pues no se puede generar correctamente la vaina de mielina. Es común y es asociado en niños menores de 10 años que puede presentarse pues como tal en un curso monofásico o multifásico y los fenotipos desmielinizantes recurrentes asociados pues con la persistencia de estos anticuerpos como ya les había comentado. Por último, tenemos la leucoencefalitis hemorrágica aguda. Esta es una forma rara de ADEM. Son todas estas, digamos, manifestaciones que les he comentado, pero mucho más exacerbadas. O sea, tenemos una desmielinización masiva, tenemos un proceso inflamatorio agudo, tenemos necrosis de la materia blanca, sí, como tal de la materia blanca, lo que nos genera un curso clínico mucho más rápido, mucho más severo, que generalmente resulta en una discapacidad o incluso hasta la muerte. Bueno, buenas noches. A continuación vamos a hacer el enfoque en lo que vendrá siendo la presentación clínica de la ADEM. Entonces, la presentación clínica de esta realmente puede ser variable, pero tiene ciertos elementos característicos que deben hacernos sospechar el diagnóstico desde el inicio. Entonces, la enfermedad suele comenzar de forma aguda o subaguda, con síntomas que alcanzan su máxima expresión en un periodo muy breve. En muchos casos hay una fase inicial con cefaleas, malestar general, fiebre leve, que precede a la aparición de los síntomas neurológicos. Entonces, un rasgo esencial de la ADEM, especialmente en los que son los niños, es la encefalopatía, que pues esta es entendida como un cambio en el nivel de conciencia o del estado mental. Puede manifestarse como irritabilidad, somnolencia, letargo, confusión o incluso estupor. Esta encefalopatía no se explica por fiebre u otra causa metabólica, y su presencia en el contexto de signos neurológicos focales debe enseguida alertarnos. Entonces, los síntomas neurológicos específicos son multifocales, lo que refleja claramente la naturaleza diseminada del proceso desmielinizante. Entonces, entre ellos podemos encontrar
signos piramidales como debilidad, hiperreflexia o signo de Babinski, ataxia por afectación cerebelosa, una neuritis óptica que se manifiesta con visión borrosa o pérdida visual, usualmente esta es unilateral, mielitis transversa, que viene acompañada con debilidad de extremidades, alteración de la sensibilidad y una disfunción esfinteriana. Y síntomas del tronco encefálico como disartia, diplopía o nistagmo. Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, acá encontramos una tablita donde pues tenemos los síntomas y signos de la fase aguda y la prevalencia entre los pacientes. Algo que hay que tener en cuenta es que en algunos pacientes, sobre todo en aquellos con cuadros graves, pueden haber crisis epilépticas que incluso pueden ser refractarias. También se puede presentar insuficiencia respiratoria si se afecta por lo general el tallo cerebral. Siguiente diapo, por favor. Bueno, también existen presentaciones atípicas. En estos casos, pues la patología puede simular una infección del sistema nervioso central con meningismo, fiebre alta, también rigidez de nuca y lo que vendrá siendo la fotofobia. Esto puede llevar a realizar estudios para descartar lo que vendrá siendo una meningoencefalitis, aunque los cultivos y la PCR resulten negativos. Entonces, una forma que también debemos tener en cuenta, que es infrecuente pero extremadamente grave de presentación clínica de la ADEM, es la leucoencefalitis hemorrágica aguda. Pues esta entidad se considera una variante fulminante y se presenta con fiebre muy alta, la rigidez de nuca, alteración rápida del estado mental y signos de hipertensión intracraneal. Entonces, también un espectro súper amplio de déficits neurológicos. Suele evolucionar rápidamente al coma y tiene una alta mortalidad. Por último, pues es importante tener en cuenta la evolución clínica. En la mayoría de los casos, la ADEM sigue un curso monofásico. Un solo evento con recuperación progresiva. Eso es lo que significa monofásico. Sin embargo, pues hay pacientes que pueden tener un segundo episodio similar, ya en cuyo caso estamos hablando de ADEM multifásica o incluso otras manifestaciones neurológicas recurrentes, especialmente si hay persistencia de los anticuerpos MOC y IgG. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cuando nos enfrentamos a un paciente con síntomas neurológicos agudos, debemos mantener un alto índice de sospecha clínica para no pasar por alto patologías como la encefalomielitis aguda diseminada o ADEM por sus siglas en inglés. El diagnóstico de ADEM es clínico radiológico y exige una aproximación exhaustiva y ordenada. El cuadro clínico de los pacientes suele comenzar de forma subaguda en el transcurso de 4 a 7 días con una combinación de encefalopatía y déficits neurológicos multifocales. El término, pues encefalopatía, en este contexto no se refiere solamente a alteraciones del estado de conciencia como somnolencia, el estupor o incluso coma, sino también a cambios en la conducta, como por ejemplo irritabilidad o confusión. Esto sin que haya fiebre o una infección sistémica que lo explique. Entonces, esta distinción es de suma importancia porque la presencia de encefalopatía diferencia a la ADEM de otros trastornos desmielinizantes como la esclerosis múltiple en su primera manifestación. Entonces, una vez está planteada lo que vendría siendo la sospecha clínica, me pasas por favor la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, una vez se plantea la sospecha clínica, pues la resonancia magnética, tanto cerebral como espinal, se convierte en la caja fuerte del diagnóstico. Entonces, es fundamental solicitarla con y sin contraste de gadolinio. El gadolinio, en este caso, es un agente de contraste paramagnético que se administra por vía intravenosa y permite visualizar zonas de inflamación activa gracias a la alteración de la barrera hematoencefálica. En esta patología, las imágenes cerebrales suelen mostrarse hiperintensas en secuencias de T2 y FLAIR.
que son asimétricas, mal definidas y de localización preferentemente en la sustancia blanca subcortical y profunda. Entonces, a diferencia de lo que vendría siendo la esclerosis múltiple, la sustancia blanca periventricular suele estar respetada. En algunos casos también se observan lo que son lesiones en la sustancia gris profunda, como lo son los ganglios basales o los tálamos. Entonces, en la médula espinal, la ADEM puede presentar lesiones hiperintensas en T2 que afectan tanto la sustancia blanca como la sustancia gris central. En especial en niños, pues estas lesiones pueden ser longitudinalmente extensas. ¿Qué quiere decir? Que abarca 3 o más segmentos vertebrales. Entonces, esta característica debe distinguirse de otras patologías como el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, donde también se observan lesiones espinales extensas. Bueno, en la imagen que tenemos acá a la izquierda, pues es una resonancia magnética correspondiente pues a un paciente diagnosticado con encefalomielitis aguda diseminada. Y bueno, entonces comenzamos con las imágenes A y B que corresponden a cortes axial y sagital en secuencia FLAIR. Lo primero que llama la atención son las hiperintensidades nodulares en la sustancia blanca periventricular. Entonces, ahí las podemos observar. Esto es un hallazgo súper característico de ADEM y estas zonas brillantes que nos van a indicar pues, que hay una inflamación activa con afectación de la mielina. En las imágenes C y D vemos ya un corte sagital y coronal, también en FLAIR, y aquí se pone en evidencia una afectación del tronco encefálico, lo cual pues también es relevante, ya que el tronco es una localización frecuente que está comprometida en el ADEM. También se logran identificar 2 lesiones ovoides que están marcadas, hiperintensas, que además también se extienden hacia el cuerpo calloso y el cerebelo. Entonces, este patrón multifocal, bilateral y asimétrico, que involucra pues tanto estructuras supratentoriales como infratentoriales, es una de las claves y fundamentalmente para distinguir ADEM en otros procesos desmielinizantes. Bueno, en la imagen E, un corte axial con secuencia T2, las lesiones se vuelven aún más evidentes. Entonces, estas hiperintensidades nodulares, pues en la sustancia blanca, resaltan claramente el alto contenido hídrico debido pues, al edema inflamatorio que se está proporcionando. Entonces, lo más interesante lo encontramos en la imagen F y en la G, pues que son tomadas tras la administración de contraste, como lo dije anteriormente. Entonces, aquí se aprecia una captación periférica pues del mismo contraste en varias de las lesiones previamente descritas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, que estamos ante una disrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces, este es un fenómeno que ocurre pues, en lesiones inflamatorias agudas y que nos confirma que estas lesiones están en plena actividad. Entonces, en la ADEM, esta captación periférica, que es llamada en anillo incompleto, es típicamente reversible con tratamiento inmunomodulador. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos otras imágenes, pues también son de un paciente con encefalomielitis aguda diseminada, es un adulto de mediana edad. Pues en la imagen número A tenemos un corte axial, tenemos también hiperintensidades en la sustancia blanca supratentorial que se extiende desde la región periventricular hasta las fibras subcorticales. En la B, pues tenemos un corte sagital que tiene intensidades difusas pues, en la sustancia blanca periventricular. En el corte, en la C, pues ya el corte axial, tenemos pues una mejoría, porque pues este vendrá siendo el seguimiento. Entonces tenemos la mejoría y resolución parcial de las lesiones en la sustancia blanca periventricular. En la imagen D, pues ya tenemos el corte sagital, que también pues vendrá siendo parte del seguimiento, y hay una disminución significativa de las lesiones en la sustancia blanca periventricular, indicando pues respuesta positiva al tratamiento y pues por consiguiente una evolución. Ya en los estudios histopatológicos, pues en la imagen E, tenemos pues que es con una tinción H y E,
Tenemos áreas de palidez que contienen pues abundantes macrófagos, respetando también la zona de la desmielinización. En la imagen F, pues ya esta es con inmunohistoquímica para CD68, resalta lo que vendría siendo los macrófagos activados pues en la zona de desmielinización y confirman pues su participación en la limpieza del daño. En la imagen G tenemos pues ya una inmunohistoquímica para neurofilamentos que muestra la preservación relativa de los axones aún atravesando áreas de desmielinización, lo que sugiere pues un patrón no axonopático predominante. Y ya pues por último en la imagen H, una tinción Lugolfes Blue, tenemos múltiples áreas rosadas que que nos indican pues la pérdida de mielina en un fondo azul de sustancia blanca normal. Entonces acá pues nos confirma la desmielinización multifocal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, complementariamente deben realizarse análisis de sangre que incluyan pues la detección de anticuerpos contra la glicoproteína de oligodendrocitos de mielina o MOG-IgG. Esto claramente mediante un ensayo celular. Entonces, estos anticuerpos, cuando están presentes, especialmente de forma elevada, no solo apoyan el diagnóstico, sino que también indican lo que vendrá siendo un mayor riesgo de recurrencia y pueden modificar las estrategias terapéuticas que ya se tenían planteadas. Por otro lado, es imprescindible descartar el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica mediante la determinación de anticuerpos contra la aquaporina 4 o AQP4 IgG. Los análisis de sangre deben incluir también, de alguna manera u otra, pruebas serológicas virales y bacterianas, en caso pues, de sospecha de una infección subyacente o desencadenante. También estudios inmunológicos como anticuerpos antinucleares si se considera un diagnóstico diferencial de tipo reumatológico como el lupus eritematoso sistémico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos también el análisis en el líquido cefalorraquídeo que también aporta información muy valiosa. En esta patología los hallazgos no suelen ser específicos, pero pueden encontrarse linfocitosis leve, proteínas ligeramente elevadas y en raros casos bandas oliclonales. Estas bandas son como un marcador de una síntesis intratecal de inmunoglobulinas. Entonces, su presencia exclusivamente en el líquido cefalorraquídeo y no en suero, pues nos van a sugerir mayor riesgo de progresión a esclerosis múltiple, aunque también se observan en otras condiciones como la encefalitis autoinmune. La presión de apertura puede estar aumentada, lo que obliga también a vigilar signos de hipertensión endocraniana. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en pacientes con síntomas más refractarios o diagnósticos que son inciertos, no se sabe, el electroencefalograma puede ser útil, especialmente si hay alteración persistente del estado mental o crisis epilépticas, las cuales están presentes en un 10 a un 30% de los casos. En situaciones excepcionales, cuando los hallazgos clínicos y paraclínicos no permiten lo que es una conclusión clara, se puede considerar una biopsia cerebral, pero esta es una técnica invasiva y muy poco frecuente, entonces, no es que se realice. Esta intervención, de alguna manera u otra, puede ayudar a excluir otras patologías como la vasculitis primaria del sistema nervioso central, linfoma o infecciones granulomatosas. Es fundamental también aplicar los criterios diagnósticos establecidos por el Grupo Internacional de Estudio de Esclerosis Múltiples Pediátricos, según la revisión de 2012. Para diagnosticar ADEM se deben cumplir 3 condiciones. Primero, un evento polifocal del sistema nervioso central con presunta etiología inflamatoria desmielinizante. La segunda es una encefalopatía sin causa aparente como fiebre o infección. Y tercero, hallazgos anormales en la resonancia magnética cerebral
obtenido dentro de los primeros 3 meses del inicio del cuadro. Además, no deben aparecer nuevas lesiones, es muy importante, no deben aparecer nuevas lesiones clínicas ni radiológicas 3 meses después del evento inicial. Siguiente. Bueno, el diagnóstico diferencial es amplio y suele ser complejo, porque incluye desde la encefalopatía necrosante aguda, donde se observan lesiones talámicas, bilaterales con necrosis y hemorragia, hasta entidades autoinmunes como la encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, el síndrome MELAS, la neurosarcoidiosis y otras enfermedades reumatológicas que nos lleven a un compromiso neurológico. Entonces, diagnosticar exige como tal integrar la clínica, la neuroimagen, la inmunología y en algunos casos pues la neurofisiología. Y esto también requiere un pensamiento crítico, una actitud sistemática y sobre todo pues una comprensión profunda de lo que vendría siendo la enfermedad para poder diferenciarla entre las otras, que también suelen ser desmielinizantes y encefalíticas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación vamos a abordar lo que sería el manejo de pues, la DEM. Entonces, una vez se establece el diagnóstico de encefalomelitis aguda diseminada, debemos actuar correctamente. Entonces, el tratamiento es principalmente inmunomoduladores y debe ser pues implementado tan pronto como se descarte una causa infecciosa activa. Entonces, la primera línea de tratamiento van a ser los corticosteroides, que estos pues es el pilar inicial, se dan por vía intravenosa a altas dosis y la pauta habitual es metilprednisolona. Posteriormente, se realiza pues una reducción gradual mediante prednisona oral durante 4 a 6 semanas. La mayoría de los pacientes responden satisfactoriamente, pero cuando la evolución es desfavorable o la respuesta es incompleta, es necesario escalar el tratamiento. Ya lo otro sería la inmunoglobulina intravenosa, que esta está indicada en casos donde no se puedan utilizar los esteroides, o bien o cuando estos están contraindicados. Su mecanismo no es completamente comprendido, pero se cree que la inmunoglobulina exógena modula la actividad autoinmune, suprimiendo lo que es la producción endógena patológica. Entonces, es fundamental estar atento a efectos adversos como lo son la trombosis, la hipertensión, la sobrecarga hídrica, pues el síndrome de meningitis aséptica y daño renal agudo. Por tanto, pues se debe monitorear la función renal y la presión arterial durante pues, la administración. Otra sería la plasmaferesis, que también es otra opción de rescate en casos refractarios. Y esto pues remueve factores patógenos circulantes como los autoanticuerpos y citoquinas. Entonces su uso también se reserva para pacientes sin mejoría clara con los esteroides o con la inmunoglobulina intravenosa. Ya luego tenemos pues los antimicrobianos empíricos, pues mientras no se descarte una etiología infecciosa, especialmente en pacientes con fiebre, que tengan también signos meningios o pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, es prudente iniciar antibióticos y antivirales empíricos. Esto es especialmente importante en los entornos pediátricos, donde pues la presentación es aparte. Ya tenemos por último pues la terapia de apoyo, que ya pues va indicada el soporte vital y hay que ser proactivos. Entonces, hay que asegurar la vía aérea y la ventilación en pacientes con estado mental alterado. También manejar la presión intracraneal elevada. ¿Con qué? Se pueden dar soluciones hiperosmolares, barbitúricos para reducir la actividad cerebral y en casos graves, las terapias neuroquirúrgicas como el drenaje ventricular o incluso la hemicraniectomía. Además, puede ser necesario también administrar anticonvulsivos, corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos y considerar profilaxis antitrombótica en pacientes que tienen la movilidad reducida.
Bueno, tenemos la rehabilitación, que pues ya una vez se supera la fase aguda, es esencial que se implementen una rehabilitación integral. Entonces, esta patología puede dejar secuelas motoras, ya sea del lenguaje o la deglución, por lo que se recomienda una evaluación temprana e inicio de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia si pues según el caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el seguimiento clínico y radiológico es clave, como se los dije anteriormente. Se recomienda pues realizar una resonancia magnética de control entre 3 y 6 meses tras el episodio agudo. Lo esperable es que las lesiones claramente hayan mejorado o desaparecido. En niños se sugiere un seguimiento neuropsicológico cada 6 a 12 meses para detectar déficits cognitivos o conductales. También esto puede incluir problemas de aprendizaje, fatiga, fatiga cognitiva y física, trastornos del ánimo o incluso TDAH. En pacientes positivos por anticuerpos MOG, IgG, deben repetirse los títulos entre 6 y 12 meses, ya que su persistencia se asocia a riesgo de recaídas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay ciertas complicaciones posibles. Cuando las recurrencias presentan otras formas clínicas, como lo es la neuritis óptica, la mielitis transversa, debe considerarse la evolución hacia esclerosis múltiple o un trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. En estos casos, pues se puede recomendar pruebas de anticuerpos MOG, IgG, o sobre la aquaporina 4, IgG, y considerar inmunoterapia crónica si hay 2 o más recaídas o déficits severos, pues tras el episodio agudo. Siguiente, por favor. Bueno, referente a lo que es el pronóstico, tras un episodio agudo, la evolución clínica en la mayoría de los casos en nuestros pacientes es favorable, especialmente en pacientes pediátricos. Entonces, la recuperación suele requerir varias semanas desde el momento de mayor afectación neurológica. Pero hay casos donde ese proceso no es uniforme ni predecible para todos los pacientes. Por ejemplo, en la edema monofásica la mortalidad es baja, pero existe. Se ha reportado hasta en un 3% de los casos pediátricos. Lo más frecuente, sin embargo, es que los síntomas se resuelvan progresivamente con el tratamiento adecuado. Aún así, pues debemos tener presente que un porcentaje reducido de pacientes puede quedar con secuelas permanentes como déficits motores, epilepsia o alteraciones neurocognitivas. Estas últimas merecen especial atención incluso durante el examen, incluso cuando el examen neurológico es de alta, es normal. Entonces puede persistir dificultades en el aprendizaje, la fatiga cognitiva o trastornos de atención. Por eso, a estos pacientes se recomienda el seguimiento neuropsicológico, sobre todo en edad escolar, pues para identificar necesidades de apoyo pedagógico o terapéutico. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora bien, no todos los pacientes con ADEM tendrán un curso monofásico. Entre un 10 y un 36% pueden desarrollar episodios desmielinizantes posteriores. Entonces, aquí el enfoque como que cambia un poco y debemos pensar en la posibilidad de una enfermedad desmielinizante recurrente. En este contexto, donde las pruebas de los anticuerpos juegan un rol fundamental. Entonces, ya sabemos que los anticuerpos MOG y IgG se asocian pues, a un riesgo elevado de recaída y con una entidad bien definida. Entonces, estos pacientes pueden tener múltiples episodios similares a ADEM, neuritis óptica o mielitis, sin evolucionar necesariamente a una esclerosis múltiple.
Por otro lado, la presencia de los anticuerpos contra coaporina 4, que ya sabemos que es altamente sugestiva, un trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, que implica pues un abordaje terapéutico y ya un pronóstico diferente. Siguiente, por favor. Bueno, en un punto crítico que hay que tener en cuenta es evitar la suspensión temprana del tratamiento con corticosteroides. ¿Por qué? Porque la reducción demasiado rápida se ha relacionado con mayor riesgo de recaída en los pacientes. Por eso, pues el esquema debe ser pautado, debe tener un retiro gradual y debe haber una monitorización clínica y por imágenes. Entonces, en definitiva, pues el pronóstico de ADEM depende de muchos factores, como la gravedad del episodio, pues en este caso agudo, la presencia o no de marcadores inmunológicos, pues la respuesta al tratamiento y sobre todo el seguimiento longitudinal. Entonces no podemos pensar que pues en la ADEM como un evento aislado, porque pues en muchos de los casos lo es, pero en otros puede representar la puerta de entrada a una enfermedad desmielinizante un poco más compleja y no se quiere llegar a eso. Por eso, pues cada paciente merece pues una evaluación integral, ya saben, neurológica, inmunológica y en algunos casos con neuropsicológica. Entonces, solo así podemos ofrecer no solo pues un tratamiento eficaz en la fase aguda, sino pues un pronóstico informativo y pues clínicamente sustentado. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Muchas gracias a todos por participar. Si alguien tiene alguna sugerencia, algún datico que añadir a la ponencia, es muy bien recibido.